Converge TV. Bienvenidos a Converge TV, un programa del Grupo Corporativo Vértice, donde buscamos tocar temas de actualidad, esos temas que están marcando la pauta en este momento porque nos crean confort o disconfort dentro del sector empresarial o dentro del contexto personal. El día de hoy con un tema que está, mejor dicho, marcando tristeza más que cualquier cosa en todo nuestro país, en los colegios, en las instituciones, en las empresas y sobre todo en nuestras familias. Y es el tema de los suicidios. El día de hoy con un invitado muy especial, el doctor, psicólogo especialista en clínica, doctor Andrés Felipe Gómez, bienvenido. Muy bien, muchas gracias Lina por la invitación. Muy bien. Él es ya de nuestra familia, esta ya es tercera, cuarta vez que nos acompaña con estos temas tan coyunturales y qué rico tenerlo de nuevo por aquí, doctor. Hay una pregunta que nos vamos a hacer de introducción porque vamos a tener durante el transcurso del programa la oportunidad de escuchar lo que piensan los jóvenes y las personas del suicidio, pero digamos que vamos a enmarcarnos con esta primer pregunta. ¿Qué papel están jugando las redes sociales y la tecnología en el bienestar emocional? Y sabemos que nos estamos disparando completamente con el tema. Si bien no todas las personas llegan en este caso a atentar contra sus vidas y muchas veces contra las de otros, llevándose a sus familiares por delante, como casos muy trágicos que hemos visto durante este año en la ciudad de Medellín, es claro que la mayoría de las personas en algún momento de su vida han tenido un pensamiento suicida. ¿O estoy exagerando? Sí, pues en términos generales, para las personas a muchas les cuesta aceptar de que sí, o sea, como, ay, qué rico no seguir con esta vida. El tema ahí es como, no pasa nada si de pronto se piensa una, dos o tres veces, pero cuando ya va siendo recurrente, ahí es donde ahí sí hay que prender las alertas, como, venga, ¿qué está pasando? Que ya está siendo recurrente, que cada día que te levantas, entonces quieres acabar o decir, no, ya me quiero morir. Pero hay muchas enfermedades complementarias que pueden llevar a ese estado de ánimo y que pueden llevar a esa sensación de ya no puedo más, ya no quiero más, sin necesariamente tener una tendencia suicida. Bueno, ahí sí hay que empezar a tocar algo importante y es que todo lo que nos pasa en el presente siempre sí o sí está relacionado con el pasado. ¿Listo? Y con el pasado me refiero a todo lo que yo haya vivido en la adolescencia, en la infancia y también durante el embarazo. Es decir, sí, yo tuve experiencias donde reiteradamente en mi familia se veía el suicidio, porque se suicidó el tío, el abuelo, el primo. Entonces eso va marcando que yo vaya aprendiendo que el suicidio es una manera de afrontar la vida. Recientemente se estrenó una película, ya se estrenó hace días, que se llama Romper el Círculo, hablaba más desde la parte emocional y desde el trabajo y desde el tema de familia, pero yo pienso que en este tipo de tendencias que son hereditarias también se puede romper el círculo. Sí, algo importante es que las personas, ¿cómo te digo? Hay un elemento que es terapéutico, es decir, para vos poder romper el círculo, sí o sí es necesario que puedas buscar ayuda profesional. Y reconocer que hay una problemática. Pues exacto, o sea, el primer paso para buscar la terapia es decir, ve, me está pasando esto, estoy teniendo recurrentemente pensamientos suicidas. Pero si yo lo oculto, digo, no pasa nada, eso no es conmigo, entonces no va a seguir siendo repetitivo y probablemente yo me suicide, después viene la otra generación y después viene la otra generación. Y se va a repetir y se va a repetir. Resulta que según el informe del Departamento Administrativo de Salud de Medellín, en lo que ha transcurrido este año, las tasas de suicidio han aumentado en un 20% con relación al año anterior, ¿cierto? O sea, el 20% en lo transcurrido de este año. Estamos iniciando ya mediados del mes de noviembre y se han incrementado el 20%. Los primeros 10 meses del año 2024 se registrados aproximadamente 500 casos de suicidio. En 10 meses, 500 casos de suicidio entre jóvenes de 15 y 29 años. ¿Cuáles son las edades en las que la gente tiene mayor tendencia? Pues mira, es que eso
Sí, sí hay una tendencia y así como lo dices, sí es digamos muy coherente que entre esa época de la adolescencia y la adultez joven se presente este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son épocas donde todavía estás en formación, pues principalmente en la adolescencia estás en formación. Y que se presente es muy coherente con lo que viene pasando a nivel familiar. O sea, a nivel familiar hay un gran predominio de muchas familias disfuncionales en el sentido de muchas separaciones, mucha violencia intrafamiliar, padres ausentes, también madres ausentes, hijos que se dejan por largos periodos de tiempo solos porque entonces el papá y la mamá tienen que ir a trabajar entre 8 y 12 horas. Entonces, claro, si no hay una formación desde el hogar, no hay una red de apoyo familiar, todo lo que venga para a este muchacho, pues no va a tener cómo afrontar el estrés, cómo afrontar la frustración. Y como decías desde el título, entonces se refugia en las redes sociales, y las redes sociales, todo es muy superficial, nada es profundo, o sea, no hay un contenido que te permita Y afrontar. que realmente no saben discernir entre lo que es bueno y es malo en las redes, porque es que no todo es malo, pero tampoco todo es bueno. Hay que tener esa capacidad de discernimiento. Ese es el detalle, o sea, si no tenés una red familiar que te ayude a decir, ve, oíste, pues cualquier cosa, mira, tirarte contra un muro, te aporreas. No, pero es que es el reto challenge que se está haciendo en las redes sociales, es como, no, vení, eso no es, te vas a aporrear, te vas a golpear, te va a dar un trauma cerebral. Entonces, claro, te pegas de ahí para poder ser entonces como lo hacen los otros, sin tener el apoyo y un papá y una mamá que digan, hombre, vení, ¿qué estás haciendo? Bueno, vamos a mirar aquí 3 casos puntuales de situaciones que se vivieron en nuestro país o en nuestra ciudad este año. Y posterior a esto, vamos a escuchar lo que piensa la gente del tema de suicidios. Y vamos a ir a unas entrevistas que les tenemos a la gente del común. ¿Ha intentado usted quitarse la vida? ¿Ha pensado? Porque una cosa es pensarlo y otra cosa es intentarlo. ¿Ha pensado? Pues me imagino que no lo han logrado porque si lo entrevistamos fue porque no lo logró, gracias a Dios. Pero entonces miremos, casos que se han presentado en nuestra ciudad. En marzo, un joven estudiante universitario fue encontrado sin vida en su residencia. Este generó una fuerte ola de conmoción entre sus compañeros y familiares. O sea, lo encontramos sin vida. Y este no es el único caso. Yo recuerdo grandes actores de comedia cuyo destino final fue el suicidio. Y uno diría, un comediante. ¿Por qué un comediante? ¿Cómo enmascaramos las emociones y los sentimientos? Y esto nos lleva a una pregunta. Doctor, ¿cómo identificamos que una persona está pasando por una crisis tal que lo puede llevar al suicidio para poder prevenir o mitigar ese impacto o de alguna manera poder detener ese objetivo final? Entonces, hay señales verbales. Por ejemplo, que una persona reiteradamente diga, ay, qué cansancio, ay, me provoca quedarme dormido y no despertarme, ay, qué sentido tiene la vida. O sea, ese tipo de palabras que van marcando como esta persona está presentando tendencia al suicidio. Y ya hay otras pues ya más marcadas, cuando la persona dice, oíste, ¿para qué uno vive? O cuando ya dicen directamente, ay, yo ya la vi en que quisiera tirármela al metro. Y va, guau, 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 y se ríen, es como, uy, como psicólogo, y esta Ahí hay algo, está ahí hay en riesgo, algo. ¿cierto? Esas bromitas, pero entre comillas, ya dan una señal de que, uy, esta persona está en riesgo, ¿sí? Y ya pues se entra a evaluar qué es lo que la pone en riesgo, por ejemplo, qué factores estresantes. Ese es un elemento importantísimo. Y en una sociedad donde todo nos estresa ya. Exacto, o sea, todo nos estresa y como te decía, no venimos preparados y no hay una red familiar para preparar para el estrés. Eso me lleva a este segundo caso que nos plantea por aquí nuestra experta en investigación temática, y es en julio una madre fue reportada como fallecida tras una larga lucha contra la depresión. O sea, una madre de familia. Y también esto me lleva al caso, creo que en Aranjuez o Manrique este año, que se suicidó con varios miembros de su familia. La madre. Sí, fue muy resonado también. Fue muy resonado el caso.
Recientemente también, no fue con mucho boom, en un edificio del Poblado, un joven de alrededor de entre los 22 y los 28 años se lanzó de un piso alto en la edificación. Ese sí no se le hizo boom, digámoslo así, pero son sucesos que se han venido presentando y que están en alta. Y nosotros hablamos de 500 casos determinados, identificados, pero hay que ver cuántos no han sido identificados como tal. Sí, y entonces mira por ejemplo ese de la madre con toda la familia. Hubo en una conferencia que estuve dando hace poco y salió y me dicen, doctor, ¿y usted qué hubiera hecho? Y yo, pues hombre, mira, yo si hubiera vivido lo que esa persona vivió, si hubiera tenido la crianza familiar que tuvo, hubiera hecho exactamente lo mismo. Sí, ¿por qué? Porque si a mí no me enseñaron a afrontar las diversas situaciones, conflictos, situaciones estresantes que hay en la vida y me muestran que esta es como la única vía, pues eso es lo que yo hago, ¿cierto? Entonces por eso cuando hay gente que dice, ah, pero es que son unos cobardes, es que no... y juzgan, comienzan a juzgar, uno les dice, no, no, pero hay que tener mucho valor para tomar una decisión de esas. claro, claro, total. Y como todo lo que vivís te encierra para creer que esa es la única opción, ¿sí? Y tienes razón, o sea, esa persona que vivió toda esa historia familiar, toda esa situación económica, toda esa situación mental, para elegir es eso, ¿sí? Entonces, que cuando me dicen, pero digan, no, es que yo haría exactamente lo mismo viviendo lo que esa persona vivió. Sin eso quiere decir que no los estamos invitando a hacer, sino que los estamos invitando es a comprender la situación y el pensamiento que puede tener la persona al momento de afrontarse una situación como estas. Aquí viene otro caso muy interesante porque lo hemos visto desde el núcleo familiar, lo hemos visto desde el tema de familia, pero en septiembre se registró el suicidio de un trabajador del sector salud que había sido ya diagnosticado con burnout. Y aquí ve porque uno de los próximos programas que vamos a tener es todo el tema de estrés y el tema de burnout y de las enfermedades mentales asociadas al área de trabajo. Eso va a ser un tema para un siguiente programa. Pero valga la pena traerlo acá porque es que los orígenes de los problemas o de las enfermedades mentales que están tan disparados y que en este momento nos tienen en alerta en el sector salud, también están asociados con temas empresariales y temas laborales. Sí, y mira que justamente ahorita lo toqué, y es como las personas están inmersas, aquí voy a emplear un término, una cultura tóxica, y es a estar ocupadas, ¿cierto? Entonces hay que estar haciendo, y cómo ese estar haciendo se refleja en trabajadores que están 8, 10, 12 horas y dándole una prioridad, o sea, la prioridad es el trabajo, y si acaso de pronto vienen otras cosas como la pareja y los hijos. Entonces es muy coherente que pase este tipo de casos de personas que ya estén con un estrés tan alto, ya hay crónico, y que en algún momento digan, ya no soy capaz. Y se siente ese alivio, sí, o sea, al tomar la determinación, soltar. Quisiera descansar, quisiera ya descansar y no sentir toda esta carga laboral. Además porque hay un tema y es lo que te decía ahorita, si yo vengo tan traumatizado que lo que yo aprendí en mi vida es hacerme difícil la vida, entonces sumo todo, sumo trabajar 12 horas, me meto en deudas. Ojo que eso es importantísimo. ¿Cómo fue, Doc? Aprendí a hacerme difícil la vida, porque realmente la vida no es difícil, quien nos la hacemos difícil somos nosotros con las decisiones que tomamos. Vamos a ir a escuchar qué piensa la gente del tema de los suicidios y ya volvemos para que miremos cuáles son los factores que han aumentado los índices de suicidio en nuestra ciudad. Vámonos a estas entrevistas y volvemos después de comerciales. Converge TV. Cuando era muy peladito, sí, pero era más como, ve, otros se suicidaron, ay, ¿qué pasaría si yo me suicido? Pero nunca como que yo quería, ¿no? No, nunca. En el momento, yo creo que mientras fui creciendo, no, porque uno como que piensa malas cosas, pero más chiquito, de pronto sí fue como un pensamiento muy leve o algún berrinche. Sí. No. No, yo creo que la vida es muy bonita como para uno pensar en ese tipo de cosas. Además, hay muchas cosas por descubrir. No, hacia tal punto de pensar quitarme la vida, no.
La falta de amor, de comprensión, la falta de Dios. Pues de pronto el contexto pues donde crecen o digamos los problemas tanto personales como en algunas ocasiones laborales. De pronto los problemas que de trasfondo, o sea, problemas familiares, económicos, ya se ven muy embalados con la vida, entonces deciden eso. Pues sí, son problemas, no diría que mentales, pero sí muy psicológicos y pues que deberían tratarse. Motivos personales, familia, problemas de los cuales nunca estamos exentos de vivir. Creo que son traumas muy fuertes. Yo digo que son personas bastante débiles. Converge TV. Converge TV. Mi querido Andrés Felipe, ya escuchamos lo que dicen las personas, muchos sí lo han pensado, otros lo han intentado, muchos han llegado desafortunadamente a que esa fue su última solución. Sin embargo, hay unos factores que dicen los expertos que contribuyen a ese aumento en las tasas de suicidio o de intentos de suicidio. En uno de ellos, el aislamiento social. Sí, un elemento también importante de cómo muchas personas al tener cargas laborales, es decir, estar mucho tiempo en la empresa y llegar y no tener otras actividades, como decíamos ahorita, el tema de la tecnología y las redes sociales es uno, que llegas a tu casa solamente a scrollear o a aprender Netflix y quedarte ahí Y ya. y ay, yo con eso me arrullo y ya. Pero es que puede parecer irónico que hablemos todavía de pandemia después de... ¿Cuántos años han pasado de la pandemia? ¿Tres? Cuatro, ¿Tres, casi cuatro cuatro años después de la pandemia? Pero es que seguimos viendo los efectos que dejó la pandemia y yo digo que el aislamiento social es uno de esos efectos. Claro, además porque muchas personas, o sea, casi todas las personas en las relaciones, yo he notado desde la práctica clínica, es que se espera una disponibilidad. Entonces es un círculo, vuelve otro círculo vicioso. ¿Por qué? Porque esta trabaja, entonces esta trabaja. Entonces, cuando yo quiero ir a tener contacto, como no aprendí a manejar la frustración, llamo a mi amigo. Hey, ¿qué más? ¿Qué haces? No, estoy ocupado de después. Y el después es que se va 1 mes, 2 meses. Entonces me frustro porque sí, es que nadie quiere conmigo. Sí, es que nadie quiere salir. Claro, porque todos, lo que te decía, es una cultura tóxica en el sentido de que todos ahí tienen que estar ocupados. Y cuando querés entonces contacto social, hay muy pocas personas que estén disponibles para ese contacto. Otro factor que dicen los expertos, el desempeño y la crisis económica. Pues que vivimos en crisis económica, lo que hace que yo tenga razón social, económica y política. Porque uno cuando estaba jovencito no pensaba como en esas crisis, en cómo afectaba el país, una elección presidencial, el aumento del dólar. Después de que usted empieza a sostenerse por sí mismo, empieza a entender esos factores. Y lo que hace que yo empecé a sostenerme, veo el país en crisis económica, con picos, con altibajos. Pero esa es una tendencia a factores de suicidio, mi doc. Pues sí, o sea, y va muy ligada a lo que veníamos hablando del empleo, y es, muchas personas, o casi todas, están con una mentalidad de que hay que ir a buscar empleo, listo, o sea, es que me tienen que contratar. Pero es que crear empresa en este país es una cuestión de locos. Yo recuerdo la primera entrevista que hicimos en Converge TV, en sus inicios, hubo un empresario que dijo, crear empresa es para irresponsables. Interesante. ¿Cierto? Cuestionable esa teoría en su momento. Rodrigo, te quiero mucho, un abrazo donde estés, de Dentoline. Pero tenía razón, o sea, es que hay que ser arriesgado. Digamos que el término irresponsable aquí va más sujeto y de la mano del riesgo, de la aventura, porque es que acá es complejo, en Colombia es complejo meterse en este cuento y tomar esta aventura y subirse en un bote a veces sin remos, en un río lleno de pirañas, que te atacan por todos lados tratando de hundirte. Y reme con lo que encontres a la mano, ¿sí?
nos puede llevar a una crisis y a un tema de burnout y nos puede llevar a un tema de suicidio. Bueno, y ahí hay una cosa importante y esa es otra segunda opción. Sí, recuerda que hemos venido hablando entonces de que el tema de suicidio también nos invita a cuántas opciones, cuántas alternativas soy capaz de contemplar frente a algo que me está pasando. Pues, ¿sí? Entonces, esa es una segunda opción. Una es buscar empleo, otra es crear empresa, pero la otra es ser un emprendedor o un freelance, un independiente, que no necesariamente que necesitas una cámara, un portátil, un contenido que tú ya sepas y salir a aprender cómo publicitarte en redes sociales. ¿Sí? Mira qué interesante esto que surge y es cómo en las personas el tema del suicidio invita es yo cuántas opciones estoy viendo frente a lo que me está pasando. Porque ahorita, como decías del caso de la señora, de esos 2 o 3 casos, es porque yo creo que solamente hay una opción. No, yo me tengo que matarla. Con eso soluciono todo. Exacto. Y no hay una capacidad de que podamos decir, vení, espérate, frente a esto que me está pasando, ¿cuántas opciones hay? Otro caso, como las parejas. Ay, estamos muy mal. Separémonos. Sí, esa es una opción. Es una de las alternativas. Exacto. Pero ¿qué caminos han abordado antes de llegar eso allá? ¿Qué otras alternativas tenemos? ¿Sí? Porque si la gente le dice, es que hay crisis económica, hombre, pero es que crisis desde que se creó el sistema económico. Siempre va a haber crisis económica. La crisis de 1920, la crisis de 1887, o sea, siempre en tema de como crisis. Pandemias, esta no fue la primera ni va a ser la última pandemia que tuvimos. Antes han habido muchas, la creo que peste peores. negra, peores que mataron casi la mitad del mundo. Entonces, ese elemento que tocas ahí también es importante. ¿Por qué? Porque muestra que en muchas personas con pensamientos suicidas, el control se coloca es externo, ¿cierto? Mira, ahí van más señales. La manera de pensar, ¿cómo piensa una persona? Piensa que todo está en el afuera. Que la solución siempre es externa. Que la solución siempre es externa. No, es que yo estoy viendo que aquí no hay nada más que hacer con mi vida, porque es que no hay nada más que hacer. ¿Cómo así? Sí, es que mire la situación del país. Sí, claro, siempre hay crisis. Con Petro, con Uribe, con Duque, con todos los presidentes, con el que usted ponga, siempre hay crisis. Y donde usted mire, siempre hay crisis. Entonces, pero ¿qué tanto tú puedes hacer con lo que te está pasando? ¿Sí? Y volvemos a eso, es cómo yo busco otras alternativas, dónde busco yo otras opciones con lo que tengo. Pues, es lo que decías, y me llamó la atención, remar en un río con pirañas. Sí, bueno, pero ¿qué más opciones puedo encontrar para remar? Ya estoy aquí. Tengo que remar. Bueno, me le tiro a las pirañas. A ver qué más hago, ¿cierto? Para el que tiene un pensamiento, dice, no, yo me tiro ya que más, no hay que hacer nada más. Bueno, está bien. Hay una película volando en los Andes de un avión que se estrelló con los jugadores y parecía que todo iba a ser que no había para que morirse. Y la gente dijo, viejo, nos toca comernos a los compañeros. Esta semana, ay sí, pero es que sí me la vi, es cruda, la película es cruda, pero te la recomiendo. Esta semana leía un meme, entonces los memes en las redes sociales, y estamos hablando también del enfoque de las redes sociales, decía, si un día sientes la ganas de suicidarte, tírate al mar. Si tratas de salvarte es porque realmente no tienes ganas de morir. Ok, sí. Interesante, ¿cierto? Sí. A veces uno dice, tengo ganas de suicidarme, estoy cansada, estoy agotada, pero cuando se te presenta la crisis hay que ver cómo tratas de salir y salvar tu vida antes de cualquier cosa. O sea que realmente es un cansancio mental o un cansancio físico que te lleva a confundirlo con una idea de terminemos con todo. Sí, es que exacto, en el suicidio es una sumatoria de muchos factores, como los hemos ido nombrando, el factor familiar, el factor económico, el factor laboral, ¿cierto? El factor emocional. Entonces, mira, por eso te digo, todo eso suma para que vos digas, es que no veo más. Pues, hombre, no es que no hayan más, que no veas más, pero no significa que no hayan más. Que no hayan. Sí las hay. La perspectiva. Exacto. Que se tenga en el momento. Que te sientas cansado, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer con tu tema laboral? ¿Vas a seguir trabajando 12 horas? ¿Cierto? Pues y hay otro tema que a mí me ha impactado, el tema de los workaholics, los adictos al trabajo. Pues sí. Que ya no son 12, son 14, son 16 horas que hasta el jefe le tira y ya, no tienen horario. Para. Bueno, creo que eso se ha disminuido mucho después de la pandemia ya.
al reverso ya no quieren trabajar, no quieren cumplir horarios, no quieren tener objetivos, no quieren tener metas. Y es la generación con la que estamos peleando en este momentico, que también se ha marcado tendencia, ¿cierto? Otro de los temas que dicen los expertos que se ha incrementado, o sea, que ha facilitado el incremento de suicidios es la falta de acceso a servicios de salud mental. Y yo sé que esta pregunta va a ser muy difícil porque tú eres psicólogo, pero yo digo que de pronto sí hay acceso a los servicios, lo que no hay es confianza en los servicios a la salud mental. Yo te diría es que no se prioriza. O sea, hay muchas personas que cuando yo trabajo y les hago evaluaciones y le digo, mira, es importante que sigas un proceso, entonces no es por dinero, porque en nuestro medio hay desde gratis hasta 200.000, ¿cierto? O sea, no se puede decir, ay no, pero es que sí hay que cobrar muy caro, no, es que hay gratis. Casi todos entre todos los planes de desarrollo de todas las alcaldías, Medellín, La Estrella, de hecho, Medellín tiene un programa que se llama Vivir es Posible y tiene una línea de atención a todo lo que tiene que ver con crisis emocionales, que se las vamos a dejar aquí publicaditas para que ustedes también la conozcan. Vea, es más, andando en Los Molinos, vi cómo, creo que hace parte de un programa de la alcaldía, construyeron consultorios. Y vos te acercás y te sentás ahí. Son los famosos escuchaderos. También en las estaciones del metro. O sea, pero es que el problema es cuánto nos cuesta a nosotros en una era tan inmersa de tecnología, donde todo lo medimos es a través de las redes sociales, a través del celular, a través del iPhone, de la tablet, del computador y de todo lo demás. ¿Cómo nos cuesta sentarnos a confesarle nuestros pecados a un psicólogo, a un profesional? Pues es que ese es el asunto. O sea, es qué tan prioritario quiero volver yo mi asunto. Y hay gente que prefiere quedarse en la crisis que decir, no, es que no tengo plata. No, es que no es de plata. Volvemos, es que se puede, es que es gratis, vaya y busque. No, pero es que queda muy lejos, por eso. Entonces estás diciendo que no es prioritario para ti. Pues no digas que es que no se puede. No, sí se puede. Claro. Yo no puedo dejar pasar por alto la polémica, porque como la idea es que concluyamos y se nos está acabando el tiempo con el tema de las redes sociales, pero no quisiera dejar pasar por alto la polémica que se está viviendo en este momentico con la canción de Karol G, Más 57. ¿La has escuchado? Creo que sí. Bueno, nosotros no somos muy reggaetoneros, ¿cierto que no, Andrés? Ni tú ni yo, sin embargo, me llevé a escucharla, me llevó a escucharla el hecho de la polémica que se generó. Entonces, más que escucharla, me leí la letra. Y me parece preocupante porque es que las redes sociales sí mueven medios, sí mueven entornos, mueven sociedad y mueven mentes. Y los muchachos de hoy son el reflejo de lo que consumen. Y lo que ellos consumen son redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook y toda la cantidad de redes que hoy en día yo creo que perderíamos la cuenta si las mencionamos acá. Y que una canción me diga a mí, es que una niña de 14 años está inmersa. Yo sé que si llegan a ver esto, que no creo, pero si llegan a verlo, van a decir, no, es que se malinterpretó la información. No, la información no se malinterpretó. Se mandó un mensaje directo donde una niña desde los 14 años es objeto sexual, está inmersa en un mundo de drogas, de alcohol, de rumba, de parranda. Y ese es el mensaje que le está llegando a los chicos que son 100% fanáticos del reggaetón. Asimismo, el consumismo excesivo de mini programas o series secuenciales que se trabajan a través de las redes sociales, donde lo que se vende es eso: sexo, físico, cero emocionalidad, suicidios. Eso es lo que están consumiendo nuestros jóvenes y nuestros niños a través de las redes sociales, Andrés. ¿Tú qué opinas? Pues mira, ya aquí que estaba haciendo mente, sí vi la letra. Lo que pasa es que la visión que yo tengo de eso es que ellos consiguieron el objetivo y es formar polémica. Polémica. Sí, y desafortunadamente, pues desde mi punto de vista, es que la polémica es lo que más genera movimiento. Y a eso entonces veníamos, nuestra manera de pensar de muchas personas y como no hay acompañamiento de estos adolescentes, es cualquier contenido lo polemizás, pero no lo reflexionás. Entonces, claro, cuando no se reflexiona, cualquier cosa que sale, ay, si ves lo que dijo de yo no sé qué, y entonces dijo mencionó a esta persona y en un objeto sexual, ay, ¿qué es eso? Y adultos
que hay Sí, yo pienso que la adultos también canción no hubiese pasado desapercibida si no le hubieran puesto los 14 años a la niña. Hubiera pasado como una canción más llena de sexo, llena de alcohol, llena de drogas, como hay muchas, porque es que hay muchas en nuestro entorno y en nuestro contexto producidas por nuestra gente, ¿cierto? Que igual es una imagen que se está vendiendo a nivel nacional e internacional. Pero la canción se polemizó por el hecho de que me metieron una niña de 14 años en un contexto donde nuestros adolescentes son los que más están sufriendo temas de suicidio y son los que más están consumiendo redes sociales y medios Sí. tecnológicos. Entonces mira que ahí es, unos adultos que no generan reflexión, entonces unos niños y unos adolescentes que no reflexionan, ¿sí? O sea, y que no reflexionan porque esa es la intención de ellos, o sea, de los productores, de esos cantantes, esa es la intención, es poner ciertos elementos para decir, vea, pongamos eso, que eso mismo la gente va a estallar a decir, ¿cómo es posible tal cosa? Y la vuelven famosa, claro. Claro, y ellos logran el objetivo de ser monetizar, de volverse con muchas vistas. Entonces, yo lo que apunto es, y con el tema del suicidio entonces es cómo estamos reflexionando sobre también lo que el medio nos presenta. De qué manera lo estamos cuestionando, y eso por qué, y eso para qué, y eso qué tiene que ver conmigo. Tengo que gastar energía en eso, y cómo estamos acompañando a nuestros hijos. Y ahí después, ya como dices que se va acabando el tiempo, es qué está pasando con nuestro acompañamiento de adultos cuidadores con nuestros hijos. Pero es que tenemos niños criando niños. O sea, es que Claro. la generación de hoy es de adolescentes con hijos adolescentes. Entonces ahí es donde vemos el impacto en la comprensión de los contenidos y en la misma generación de los contenidos. Entonces, para que cerremos acá la pregunta del día, ¿qué papel juegan las redes sociales y la tecnología en el bienestar emocional? Tú no lo acabas de decir, Andrés. Es la manera en que interpretemos y reflexionemos frente a los contenidos y las herramientas que tenemos en el medio. Como los adultos, entre comillas, responsables que deberían ser los padres, están orientando en el consumo, porque es que nos estamos desalimentando de redes sociales. Tanto así que si tú sientas un grupo de jóvenes y adolescentes en un comedor, no te sueltan el celular, no se desconectan de las redes, no interactúan con los otros. Entonces, lo único que están percibiendo del entorno social es lo que las redes sociales les proveen. Y acá una invitación al Estado para que se haga responsable también de los contenidos y empiece de alguna manera a regular el contenido que se le está dando de alimento. Y desde eso también una invitación al Estado para que empiece a evaluar y a regular el contenido que le estamos dando de alimento a nuestros chicos, a nuestros adolescentes y también a nuestros adultos, porque es que hay que ver también la cantidad de adultos que se me están volviendo niños por estar inmersos en las redes sociales. Y es aquí donde se empiezan a detonar gran cantidad de patologías asociadas a la salud mental. Depresión, ausentismo, aislamiento, burnout, estrés, cansancio físico, cansancio mental y otra gran cantidad de cosas y situaciones que están deteriorando nuestra sociedad, nuestra población y obviamente eso también se ve reflejado en la salud física. Porque a veces esos problemas de estrés, esos problemas emocionales que no afrontamos, que no reconocemos, que no interpretamos y que no socializamos con los expertos, se nos convierten en migrañas, dolores musculares, problemas de ansiedad, de alimentación, de sobrepesos y en otra gran cantidad de situaciones que nos pueden llevar no solamente a un suicidio, sino también a un deterioro de la salud física. Andrés, mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos contar contigo porque este tema creo que tiene mucha tela por cortar. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos sus comentarios. Queremos saber también lo que ustedes opinan de este tema. Cuéntenos, ¿qué han hecho ustedes? ¿Han tenido ideas suicidas? ¿Lo han intentado alguna vez? ¿Cómo lo han solucionado? ¿Cómo han evitado esas situaciones para que otros también puedan tener herramientas de juicio? Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo programa. Converge TV. Las empresas que nacieron o fueron fundadas en los meses de septiembre de cualquier año. Y el mensaje que nos trae, el mensaje algo que traemos en el día de hoy es el siguiente. 1. Estamos en un camino de felicidad. Pero hay que entender que la felicidad es un estado provisional que se crea a partir de las decisiones. En ese camino de la felicidad, estas empresas deben tomar decisiones a punto.
Decisiones en las que van a estar acompañados siempre por una presencia angelical y donde tienen que entender que están en el aquí y en el ahora, que el pasado es un proceso de aprendizaje significativo que nos enseña a vivir lo que estamos viviendo en este momento, pero que es necesario este tránsito en este momento para poder aceptar lo que se viene a futuro. Esa presencia angelical o ese poder que nosotros tenemos de convocar y conectarnos con nuestras creencias nos indica que son ese punto fuerte para poder superar esos obstáculos que se vienen en este caminar y en este trasegar. Es muy importante que tengamos en cuenta que te sugieren trabajar en el ego, practicar el silencio mental, la reflexión. Ahora, estamos en un camino al éxito, donde la humildad va a ser una parte fundamental de ese trasegar. ¿Qué sucede? Esta cartica nos salió a la inversa. ¿Qué quiere salir? ¿Qué quiere decir a la inversa? Que vamos por un camino interesante, que vamos por un camino exitoso, que vamos por un camino donde es posible que se sientan adversidades, que debes hacer un proceso de observación, que no generes juicios de valor. Primero, analízate a sí mismo, analiza el interior de tu organización y luego analízala con referencia en tu entorno. Esto te va a permitir corregir los errores del pasado y ser más asertivo en ese éxito que buscamos, en esa felicidad y buscar entonces el alcance de los objetivos y ese éxito tan anhelado. Converge TV.